Aviso importante: las historias que escucharás aquí nacen de la imaginación de un fan. No están afiliadas a las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus creadores originales. Este contenido existe únicamente con fines de entretenimiento. Perspectiva, Kiyotaka Ayanokouji. El silencio de Jackson tenía un peso peculiar. Un silencio domesticado. Un lugar que alguna vez fue el eco del caos, ahora reducido a la rutina de pasos sobre madera, voces familiares y humo de chimeneas. Camino despacio, sin prisa. 6 años aquí han bastado para que cada callejón, cada rincón, cada tablón torcido de las murallas, esté grabado en mi memoria. Como páginas de un libro que ya no necesito abrir para leer. Mis botas chocan contra la grava húmeda del camino. El chaleco de cuero, gastado, me recuerda que el tiempo no perdona ni siquiera a los objetos que parecen más resistentes. El llan desgastado, las botas cafés, vestigios de una vida que se disfraza de normalidad. El cabello, peinado de la misma forma que siempre. Peinado de libro, como le decían en la escuela que dejé atrás hace una eternidad. Ahora es más largo, roza mi frente con insistencia. Aún así, el corte no cambia. Al doblar hacia la calle principal, observo las casas con techos reparados, los niños que corren sin miedo, las mujeres que cargan cubetas de agua, los hombres que intercambian leña. Todo ordenado. Todo dentro de un marco. Y, sin embargo, dentro de ese marco, algo late. Una oscuridad que no se ha apagado. 6 años de relativa calma no son suficientes para borrar lo que hay afuera. Ni para borrar lo que llevo adentro. Memoricé Jackson. Archivado, clasificado, dominado. Pero la memoria no equivale a pertenencia. Puedo caminar aquí todos los días y aún así sentirme extranjero. Porque, al final, todo lo que me rodea no es más que una escenografía improvisada contra un mundo que nunca dejó de ser hostil. La paz es frágil. Y cuando se rompe, no lo hace con un susurro. Lo hace con un estruendo. Un estruendo de oscuridad. Seguí caminando por las calles de Jackson, observando lo que había cambiado en 6 años. No eran cambios repentinos ni producto de milagros. Eran el resultado de planificación, selección y control. Cuando volví de Seattle, no lo hice con las manos vacías. El sistema de agua fue el primero en ser corregido, tuberías reparadas, depósitos redistribuidos, válvulas de control colocadas en los puntos exactos. El suministro dejó de depender de improvisación y se volvió confiable. La electricidad fue el siguiente paso. Organicé las estaciones, resigné funciones, eliminé redundancias. No se trataba de tener energía abundante, sino de que nunca faltara. La administración fue el verdadero núcleo. Jackson no necesitaba a alguien que gritara órdenes en una plaza. Necesitaba estructura. Seleccioné a las personas indicadas, algunas por su disciplina, otras por su ingenio, y a unas pocas por su lealtad. El resto fueron excluidos de responsabilidades clave. Era más fácil moldear un sistema eficiente si no había variables inútiles que interfieran. No tardó mucho en notarse la diferencia. Los días de incertidumbre se redujeron. Los recursos dejaron de perderse. La organización reemplazó al caos. Jackson dejó de ser solo una comunidad para sobrevivir. Se convirtió en un fuerte. Una pieza sólida en medio de un mundo podrido. Aquí dentro, la gente cree que es gracias al esfuerzo colectivo. Y, en cierto modo, lo es. Pero un esfuerzo colectivo sin dirección no es más que ruido. El Cordyceps sigue ahí afuera, esperando cualquier grieta en la defensa. Jackson no es invulnerable. Pero mientras yo permanezca aquí, no caerá. El tiempo avanzó hasta llevarme a la oficina de María. El mismo espacio de siempre. Mapas extendidos por las paredes, señalando rutas, murallas, y posibles áreas de expansión. Los papeles se acumulaban sobre el escritorio como si fueran capas de un terreno aún no explorado. Anotaciones, planes, listas. No era desorden, era simplemente la consecuencia natural de alguien que cargaba con el peso de toda una comunidad. La observé unos segundos desde la entrada. Ella no se dio cuenta de inmediato. Su postura era recta, los ojos fijos en las páginas, la pluma en mano. María trabajaba como alguien que sabía que si bajaba el ritmo, el resto lo notaría.
Y aunque rara vez lo decía en voz alta, internamente aplaudí su desempeño. Jackson funcionaba por las bases que había establecido, pero era ella quien mantenía el pulso constante de la comunidad. Di un par de pasos y aclaré la voz. María. Levantó la mirada. Su expresión cambió del ceño concentrado a una leve sonrisa cansada. Kiyotaka. Justo estaba repasando los informes. Me acerqué un poco más, observando las hojas esparcidas. ¿Cómo va la comunidad? Ella suspiró, apoyándose en el respaldo de la silla. Normalmente bien. La mayoría trabaja como debe, los turnos de guardia se cumplen, la producción de los invernaderos es estable. Hizo una pausa, moviendo algunas páginas con la mano. Aunque, siempre hay detalles. Se inclinó hacia adelante, hojeando unas notas. Hace 2 días, un grupo de adolescentes intentó escabullirse más allá de la muralla para cazar por su cuenta. No llegaron lejos, gracias a Dios. Tuvimos que reforzar la vigilancia en ese sector. Asentí en silencio. Un error común. La juventud siempre subestima lo que había afuera. María continuó. También hay un problema con las raciones de pan. Nada grave, pero alguien empezó a intercambiarlas sin control. No está prohibido, pero puede volverse un hábito peligroso si no se controla. Sus dedos tocaron suavemente la mesa, como si estuviera decidiendo qué mencionar y qué no. Finalmente levantó la vista. Y, por último, tuvimos un nacimiento. Una niña. Su madre casi no lo logra, pero las parteras hicieron un buen trabajo. Por un momento, su expresión se suavizó. Es raro ver algo nuevo, en un mundo que parece estancarse en el tiempo. Me quedé en silencio, observando cómo hablaba. Era una contradicción interesante, María, firme y práctica, pero aún capaz de dejarse afectar por esos destellos de esperanza. Entonces Jackson sigue respirando, dije al final. Ella asintió con una sonrisa breve. Sí. Y gracias a tu colaboración, lo hace con más fuerza. No respondí a eso. Me quedé unos segundos en silencio, observando los mapas como si las rutas dibujadas sobre ellos fueran suficientes para mantener a Jackson en pie. Luego, desvié la conversación. Los reclutas que estoy entrenando. Hice una breve pausa, ordenando las palabras, están respondiendo mejor de lo esperado. El plan de estudios los está volviendo capaces. Coordinación, disciplina, respuesta bajo presión. Cada día que pasa, su desempeño roza la perfección. María arqueó una ceja, interesada. Perfección. Eso viniendo de ti, no es poca cosa. No sonreí, aunque lo pensé. Si mi razonamiento no falla, en menos de una semana tendremos un evento que pondrá todo a prueba. Una oleada de infectados. Una como no hemos visto antes. El aire en la oficina pareció densificarse. María se enderezó en la silla, y aunque su rostro intentaba mantenerse firme, noté cómo sus manos se apretaban instintivamente sobre los papeles. ¿Estás seguro?, preguntó, con un tono más bajo, como si no quisiera que alguien más la escuchara. Tan seguro como puedo estarlo sin verlo aún. Los patrones de movimiento, los ataques aislados recientes, las señales, todo apunta a un aumento sin precedentes. Ella exhaló lentamente. Podía ver cómo esa calma que tanto cultivaba empezaba a resquebrajarse. Eso es lo peor que podrías decirme ahora. Lo sé. Pero es lo que hay. Me incliné un poco hacia el escritorio, dejando frente a ella una libreta de tapa oscura. En estas páginas encontrarás protocolos. Murallas reforzadas, rotación de guardias, distribución de suministros, puntos de evacuación dentro de Jackson. Medidas de control en caso de que los infectados logren entrar. No hay margen para improvisación. María tomó la libreta como si fuera más pesada de lo que realmente era. La abrió, hojeó las primeras páginas, y noté cómo la tensión en sus hombros aumentaba a cada línea que leía. ¿Quieres que prepare todo esto, ya? Sí. A partir de hoy. Por un momento, ella levantó la vista, y vi el destello de miedo mezclado con determinación en sus ojos. Lo dices como si ya lo hubieras visto. No respondí de inmediato. Me limité a sostener su mirada. No necesito verlo. Basta con entender cómo funciona el mundo.
María apretó la libreta contra su pecho y asintió lentamente. Está bien. Haré que todo esto se ponga en marcha. Y rezaré para que estés equivocado, aunque sé que no lo estás. Yo, en cambio, permanecí sereno. No había espacio para la esperanza. Solo para la preparación. Perspectiva, Kiyotaka Ayanokouji. El aire era frío en lo alto de la torre. Desde allí, Jackson se desplegaba como una maquinaria ordenada, cada engranaje en movimiento gracias a una preparación que pocos comprendían en su totalidad. Desde que le advertía María sobre la inminente oleada, la comunidad dejó de ser un asentamiento rural para convertirse en un bastión. Las murallas de madera ya no eran más que un recuerdo. Ahora, placas de metal reforzado cubrían su extensión, soldadas pieza por pieza, aseguradas con vigas dobles enterradas en la tierra helada. Sobre ellas, reflectores improvisados se alzaban, preparados para iluminar cualquier movimiento entre los árboles durante la noche. Los accesos se habían reducido, 3 entradas, cada una controlada por un retén con barricadas, sacos de arena, y búnkeres pequeños construidos con cemento recuperado. Cada torre de vigilancia contaba con al menos 4 hombres armados, rotando en turnos precisos, con rifles apoyados sobre las barandillas. Los almacenes de víveres habían sido reubicados en el centro de Jackson, protegidos por capas dobles de puertas y refuerzos de hierro. Los niños y ancianos eran mantenidos en sótanos sellados, espacios oscuros pero seguros, con acceso limitado. Nadie quería arriesgarse a verlos corriendo por las calles cuando llegara el momento. El agua corría ahora por tuberías mejoradas, y los generadores eléctricos se habían multiplicado, 4 en total, distribuidos para no dejar a la comunidad en penumbra si uno fallaba. Incluso los animales de cría estaban encerrados en corrales reforzados, listos para ser protegidos o abandonados según lo dictara la situación. Todo estaba controlado. Todo estaba preparado. Mis manos descansaban sobre la baranda de la torre mientras observaba a la gente moverse abajo, siguiendo las instrucciones, cargando cajas, repasando rutas de evacuación. Ninguno de ellos entendía realmente lo que venía, pero obedecían. Eso bastaba. ¿Qué harás cuando llegue el momento? La voz a mis espaldas era suave, reconocible incluso después de tantos años. Akira. Me giré apenas lo suficiente para verla. Se mantenía a cierta distancia, el cabello oscuro recogido en un lazo improvisado, las facciones endurecidas por el paso del tiempo, aunque en su mirada todavía persistía algo de aquella niña que solía correr conmigo en silencio. No respondí de inmediato. El viento cortaba entre nosotros, llevando consigo un silencio pesado. Finalmente, hablé, con la misma calma con la que hubiera dicho cualquier otra cosa. Proteger a Jackson. No necesitaba más explicación. Era la única respuesta posible. Akira bajó la vista por un instante, como si buscara palabras que no llegaban. Había cariño en su presencia, lo notaba, aunque yo no pudiera corresponderlo. La comunidad era lo único que importaba. Team Skip. Mis pasos resonaban en el pasillo del cuartel de coordinación. El uniforme militar negro ajustaba con precisión, recién sacado del vidrio blindado que lo había protegido durante el tiempo que estuvo ahí. No era un símbolo, ni un adorno. Era una herramienta. Y ahora, por primera vez, su momento había llegado. Los antiguos reclutas ya no eran aprendices. Con cada prueba, cada simulacro, cada enfrentamiento menor que organicé, habían dejado de ser jóvenes asustados y ahora eran los vigilantes de Jackson. Hombres y mujeres capaces de sostener un arma, de seguir un plan hasta el final. Ellos también vestían uniforme, aunque ninguno del todo igual al mío. Caminé hacia el exterior, el aire frío golpeando el cuero reforzado de mis guantes. La encontré sentada sobre una caja, en la sombra de la torre sur. Eli. Su cuaderno abierto descansaba sobre sus rodillas. Dibujos y palabras se mezclaban en trazos rápidos, la tinta corriendo como si luchara contra el tiempo. Ella apenas levantó la vista cuando me acerqué, su cabello atado descuidadamente. El revólver de Joel colgaba en su muslo derecho, el metal brillante a pesar de los años. Una pieza cuidada con devoción, demasiado cargada de recuerdos para ser solo un arma. ¿Dónde está JJ?, pregunté. Con Dina. No despegó los ojos del cuaderno al responder. En uno de los sótanos. Está bien, tranquilo. No tienes que preocuparte.
Asentí con un leve movimiento de cabeza. La observé un momento. Había algo en su manera de escribir, en la concentración con la que presionaba el lápiz contra el papel, que delataba un equilibrio extraño, todavía herida por dentro, pero firme por fuera. ¿Estás segura de volver?, pregunté al fin, mi voz plana, sin emoción añadida. Ella dejó el lápiz sobre la página, lo giró entre los dedos, y esta vez me miró directo a los ojos. Perfectamente. Su tono no vaciló, ni un poco. Lo abandoné 2 años, sí. Estaba rota, ya lo sabes. Pero no pienso quedarme atrás otra vez. No ahora. El silencio entre nosotros fue breve, cargado de recuerdos que ninguno mencionó. Está bien. Me limité a decir. Una mueca de media sonrisa cruzó su rostro, más sarcasmo que alegría. Siempre tan cálido, ¿eh? No respondí. Ella cerró el cuaderno con un golpe seco, ajustó la funda del revólver y se puso de pie. Quedamos de frente, la comunidad extendiéndose detrás de nosotros como un tablero de guerra preparado. «Cuando empiece», murmuró, mirando hacia las murallas reforzadas. «¿Crees que Jackson pueda resistir? Si cada engranaje funciona como debe, sí». Ella arqueó una ceja. ¿Y si no? No dudé. Entonces, moriremos. Eli me sostuvo la mirada por unos segundos. Al final, soltó una risa baja, seca. «Carajo, contigo nunca hay medias tintas». No contesté. Simplemente di un paso hacia adelante, y ella caminó a mi lado, cerrando el cuaderno en su chaqueta como si guardara una parte de sí misma. El ruido de la comunidad trabajando en preparación llenaba el aire. En cualquier momento, el estruendo de oscuridad caería sobre todos. Time skip. La multitud en la plaza se apartó levemente, dejando un pasillo para que él y yo camináramos hasta el frente. Desde lo alto de un balcón, María nos observaba con los brazos cruzados. La vi dar una orden rápida a los que estaban a su lado, rollos de mapas, listas de suministros, todo bajaba y subía como un río de papeles. «Todo Jackson nos observa», murmuró Eli en voz baja, apenas audible. «Así debe ser», contesté. Llegamos hasta el estrado improvisado en el centro, una simple tarima de madera reforzada con metal. Desde allí se podía ver toda la plaza, las torres, los muros y las calles principales. Era el corazón de Jackson latiendo con nerviosismo. Me detuve un segundo, dejando que mis ojos recorrieran a cada poblador que había dejado sus tareas para escuchar. Nadie hablaba. Ni un niño, ni un anciano. El silencio era tan denso que podía escucharse la respiración entrecortada de la multitud. Eli se giró hacia mí, arqueando una ceja. «¿Vas a dar un discurso o algo así?» «No». «Pues, sería buen momento para uno». «No son las palabras las que importan ahora. Es la acción». Ella apretó los labios, resignada, y se cruzó de brazos. Me adelanté un paso sobre la tarima. No hablé. Solo levanté mi brazo derecho, señalando las murallas. «Desde este momento, ninguno de ustedes debe bajar la guardia. Ni un segundo. Sin importar lo que suceda». Mi voz se expandió en la plaza como un filo cortando la quietud. Algunos reclutas, ahora hombres entrenados, se tensaron al escucharlo, pero mantuvieron su postura. Otros civiles cerraron los ojos como si esa sentencia los atravesara. Los que puedan pelear, lo harán. Los que no, obedecerán las órdenes de inmediato. Quien falle en seguir las instrucciones no solo se condena a sí mismo, condena a todos. «Divisiones», añadí, con tono seco. «Roger, Nick y Elena, Torres Norte y Este. Si hay un punto de quiebre, será ahí. Necesito rapidez». «Ha sentido», dijo Roger. «Ana y Sara, supervisión y comunicación interna. Cada movimiento en Jackson debe ser reportado sin demora. No quiero puntos ciegos». Ambas asintieron en silencio, sabiendo que su tarea no era menos vital que un disparo. «Omar y Josh, portones principales. No se abren sin mi orden. Si alguien intenta forzarlos, lo detienen». «Entendido», respondió Omar con calma, mientras Josh tragaba saliva. «Luis», añadí. «Mantendrás a la gente en orden y darás soporte donde se requiera». «Mikhail, conmigo», concluí. «Necesitaré precisión absoluta». El ruso asintió sin una sola palabra,
firme como siempre. Ellie seguía a mi lado, y aunque no la había nombrado, ella entendía. Su mano acarició instintivamente la empuñadura del revólver en su muslo, como si confirmara su papel sin necesidad de que yo lo dijera. Desde lo alto, María bajó lentamente los brazos cruzados. No sonrió, pero en sus ojos había un reconocimiento silencioso. Bajé de la tarima. El eco de mis botas contra la madera retumbó como un martillo en la conciencia de todos. Al tocar el suelo, la multitud abrió paso de nuevo, y el bullicio regresó. Ellie caminó conmigo, susurrando con un deje de ironía. Bueno, supongo que eso sí fue un discurso. No respondí, sin detenerme. Eso fue una orden. Tim Skip. La noche había caído sobre Jackson. Un aire helado corría entre las calles silenciosas y las farolas, recién encendidas, derramaban una luz fría sobre los muros reforzados. Desde lo alto, las placas metálicas brillaban intermitentemente, como si la ciudad misma respirara bajo un manto artificial. Las torres estaban llenas. Hombres y mujeres se apretaban contra las barandillas, cada uno aferrando su arma como si fuera la última garantía de su vida. Algunos tensaban arcos improvisados con flechas que parecían demasiado ligeras para lo que se avecinaba. Otros, más abajo, aguardaban con explosivos caseros en las manos, mechas listas, dedos temblorosos a punto de prender fuego en cualquier momento. En los puntos estratégicos, las ametralladoras descansaban en trípodes, reluciendo con una quietud engañosa. Se veían pesadas, pacientes, como bestias de hierro preparadas para desatar su rugido apenas lo ordenaran. Yo estaba en el centro, sobre la muralla principal. El peso de un rifle de asalto negro descansaba contra mi hombro, firme, sin titubeos. Su superficie fría me daba una sensación refrescante. No hablé. No lo necesitaba. El bosque frente a Jackson permanecía oscuro, inmóvil. Un chasquido estático sacudió el Valkyrie en mi cinturón. Lo levanté despacio, llevándolo cerca de mi oído. Aquí Torre Norte, movimiento confirmado. Horda, mínimo 50. El sonido áspero de la voz apenas se apagó cuando otra transmisión lo interrumpió. Aquí Torre Este. Repito, Torre Este. Visual con infectados. Son más de los que habíamos calculado. Un zumbido eléctrico llenó el canal. Mis ojos no se apartaron del bosque. Torre Suroeste. Están saliendo de entre los arbustos. Uno a uno, cada hombre que entrene reportaba su situación. Cada voz era la confirmación de que mis cálculos no habían fallado. Entonces, los primeros disparos sonaron en la distancia. Una ráfaga continua, seca, que parecía no tener fin, como un tambor de pólvora marcando el inicio. El bosque se estremeció. Entre las sombras, siluetas torcidas comenzaron a desprenderse de la negrura. Primero pasos erráticos, luego carreras desesperadas. El sonido gutural de los infectados se alzó como un rugido colectivo, vibrando en la oscuridad. Los corredores fueron los primeros en dejarse ver, lanzándose hacia la muralla con movimientos rápidos, desordenados, inhumanos. Detrás, sus figuras se mezclaban con los movimientos erráticos de chasqueadores, que dejaban escapar chillidos ásperos, desgarrando el aire. Entre ellos, los acechadores avanzaban con pasos más medidos, ocultándose y apareciendo de golpe, como sombras vivientes. Más atrás, avanzando lento, con su silueta enorme iluminada por el resplandor lejano de una farola, un gordinflón. El asfalto temblaba con cada uno de sus pasos pesados. Llevé el Valkyrie a mi boca, mi voz seca, firme. Muralla Sur. Movimiento confirmado. Corredores, chasqueadores, acechadores, y varios gordinflones. El retumbar de las ametralladoras rugió con un estruendo que sacudía los huesos, escupiendo balas que trazaban líneas incandescentes hacia el bosque. Las flechas silbaron desde lo alto, clavándose en los torsos tambaleantes de los corredores. Algunas se rompieron al impactar, otras atravesaron carne y hueso. Desde abajo, los primeros explosivos caseros fueron lanzados, iluminando la oscuridad con destellos anaranjados y humo que olía a pólvora mal refinada. Yo apunté el rifle hacia un corredor que se había adelantado demasiado, apenas a unos metros de la reja inferior. Respiré lento, el dedo en el gatillo. Un tiro limpio. Su cabeza estalló en un giro violento y el cuerpo se desplomó contra el suelo, arrastrado por los pies de los que venían detrás.
La guerra había empezado. Disparo tras disparo. El aire se volvió un llanto metálico, cascos de bala rasgando la noche, el latigazo seco de los cerrojos, el estruendo de las ametralladoras vomitando fuego. Todo olía a pólvora, sangre y barro. No fue un combate elegante. Fue una criba brutal y sin poesía. Apunté, disparé, reapunté. Cada tiro era una sentencia, cada cuerpo que colapsaba, una hogaza más en la pila que empezaba a crecer entre los árboles y a orillas de la muralla. Los corredores llegaban como hileras de maldad suelta, rápidos, sin cabeza, los acechadores intentaban romper las cuerdas de fuego como alguien que busca la costura de una prenda, los chasqueadores descargaban sus alaridos y sus mandíbulas, pero las balas les cortaban la bronca en la garganta. Vi a uno volar por el aire, un crujido, un giro, la carne vibrando, y estrellarse en un montón que empezaba a dominar la cuneta. Otro cayó retorciéndose, las tripas bailando al compás de un disparo que había encontrado solo hueso. No había belleza en la escena, era salvaje, sucio, directo. La sangre salpicaba la chapa de la muralla, las flechas colgaban de cuerpos retorcidos, los explosivos habían abierto cráteres de barro donde antes hubo bosque. Maté. Y volví a matar. No pensé en nombres, ni en arrepentimientos, pensé en ángulos, en tiempo de reacción, en la cadencia que rompería su oleada. Un gordinflón se acercó, lento como un tanque recubierto de podredumbre. Le enfoqué la sien y dejé que la ráfaga de la ametralladora hiciera su trabajo, estalló en un silencio viscoso y húmedo, y su masa rodó como una roca llena de vísceras. La pila creció. Montículos de infectados, piernas torcidas, cabezas abiertas, manos que seguían agarrando el aire aunque ya no tuvieran sangre que bombear, se amontonaban formando montañas oscuras que olían a muerte y humedad. Hacia abajo de las murallas, las planchas del muro reflejaban destellos anaranjados de impactos, gotas que salpicaban como medallas grotescas. No hubo tregua. A cada avance suyo, la muralla respondía con una lluvia de metal. Los explosivos caseros estallaban en el fango, levantando lenguas de fuego que devoraban cadencias de cuerpos hasta convertirlos en espuma rojiza sobre la tierra. Las flechas perforaban cráneos, se clavaban en costillas, las balas hacían el resto. En medio del caos, recordé lo minúsculo que era todo, una nación entera reducida a un anillo de hombres que sostenían armas y una voluntad más dura que el acero. Un chasqueador llegó demasiado cerca y su boca, abierta en un grito cortado, se llenó de plomo. Lo empujé con el rifle para asegurarme de que no volviera a levantarse, su cabeza rebotó contra el borde y luego rodó, quieta. Otro infectado, con los ojos vidriosos, trepó la muralla como un insecto y rápidamente alguien lo eliminó con varios disparos. La visión era industrial, un depósito de cadáveres que crecía por minutos, convertido en la única geografía nueva del bosque. Montañas de cuerpos pegajosos formaban valesitos donde la luz de las farolas se estancaba, tiñéndose de un rojo opaco. Cuando la primera oleada comenzó a reducir su impulso, había tanto barro y sangre que la muralla parecía una cicatriz viva. Mis dedos olían a cobre, y mis botas silbaban con la suciedad acumulada. Bajé el rifle solo un instante para mirar a los que estaban conmigo, los rostros curtidos, los ojos llenos de una mezcla extraña, agotamiento, alivio, la percepción lenta de que habían sobrevivido a algo que los podía haber devorado. No celebramos. No había tiempo para eso. Observé el horizonte donde aún crujían ramas, vi figuras caer y juntarse en pilas. Un par de gordinflones habían quedado aplastados uno contra otro, formando un promontorio que se movía apenas por la fuerza de los últimos espasmos. El hedor llegó, pesado y agradecido. Hacía frío, pero la noche parecía hervir en la muralla con el calor del combate. Volví a cargar. Todavía había algunos que intentaban incorporarse entre los montones, aferrándose al último hilo de impulso. No les di tregua. Disparé hasta que el cargador vació su último susurro, y cambié el rifle por otro que alguien me pasó. Maté hasta que mi dedo ardió y mi vista empezó a brillar con puntos blancos por la falta de parpadeo. El silencio volvió, pero no era paz. Era ese tipo de silencio que pesa, que se queda incrustado en los huesos como una astilla que no puedes sacar. Respiré hondo. El olor era insoportable, pero lo dejé entrar. Quería que este hedor se quedara conmigo, porque era la verdad de lo que habíamos hecho. Había entrenado a cada uno de ellos para esto. Cada disparo, cada grito, cada gota de sudor,
cada segundo en que creyeron que mi enseñanza era una tortura. Y lo habían logrado. Se habían sostenido. Habían matado y sobrevivido. Miré a él y a lo lejos, los ojos cansados pero aún firmes. Miré a los demás, algunos temblando, otros rezando en silencio. Me pregunté cuánto tiempo más podrían soportar. ¿Cuánto tiempo más podría soportar yo? Quizá ese era mi papel aquí. No ser héroe. No ser líder en el sentido romántico. Solo ser el ancla, el que no se rompe, el que obliga a todos a no olvidar que si bajas el arma, estás muerto. No aparté la vista del horizonte. La noche no había terminado. Perspectiva, Akira Kasi. Nací entre muros. Entre vigas de madera que crujían cuando el viento golpeaba, entre las mismas calles donde la vida se repetía como un ritual cotidiano. Mis primeros recuerdos son de mi abuela, sentada en una mecedora, con los dedos huesudos acariciando una manta desgastada que decía era de su esposo. Un hombre que nunca conocí, pero del que todos hablaban con un respeto áspero, casi reverencial. Dicen que murió joven, mucho antes de que yo pudiera tener memoria de él. Que lo hizo porque eligió salvar a mi abuela una noche de invierno, cuando los infectados irrumpieron en un establo cercano. Él los distrajo, peleó como un hombre que ya había aceptado el final, y en esa decisión encontró su tumba. Mis padres crecieron bajo esa sombra. Mi madre, con la carga de haber sido hija de una mujer salvada por un sacrificio que nunca pidió. Mi padre, un hombre callado, trabajador, que siempre se aferraba a lo mismo, cuidar, construir, criar. Fue él quien me enseñó a reconocer el olor de la madera recién cortada, el sonido de una vaca inquieta, la paciencia necesaria para ordeñar al amanecer sin que el animal se alterara. Y yo fui el resultado de esa herencia, una niña criada entre la tibieza del hogar y la rigidez de una vida predeterminada. Serás ama de casa, me decían. Cuida a los animales, cuida la granja, cuida a la familia. Siempre el mismo verbo, cuidar. Como si mi existencia estuviera destinada a sostener lo que otros construyeron. Pero había un muro más alto que las murallas de Jackson, la prohibición. Desde pequeña me repitieron las palabras que se clavaron como un dogma en mi cabeza. Nunca salgas de estas paredes. No entendía. Porque mientras a mí me envolvían en rutinas de cocina, establo y deberes domésticos, los otros niños crecían con armas de madera en las manos, simulando batallas, entrenando en los patios con la ilusión de que algún día serían soldados, exploradores y protectores. Yo los miraba desde lejos, desde detrás de las rejas o las ventanas, con un nudo en la garganta que nunca supe disolver. Los veía sudar, caer, levantarse con rodillas ensangrentadas y sonrisas temblorosas. Veía cómo recibían instrucciones, cómo eran moldeados poco a poco para ser algo más que simples habitantes de este lugar. Y yo solo observaba. Con envidia, con tristeza. Me enseñaron a cuidar. Pero lo único que yo quería, era luchar. Hasta que conocí la existencia de Kiyotaka Ayanokouji. Su nombre empezó como un murmullo entre las casas, como una historia que se repetía cada vez que alguien hablaba de lo que había pasado aquella tarde. Una irrupción de infectados había roto la calma en Jackson, yo era demasiado pequeña para entender la magnitud de aquello, pero lo recuerdo con claridad porque esa noche mi madre no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, rezando en silencio por mi padre, que había quedado atrapado cerca de los establos. Fue él, Kiyotaka, quien lo sacó de allí. No sé cómo lo hizo. Solo sé que, de no ser por él, mi padre no estaría aquí. Y desde ese día, por mucho que intentara ocultarlo, solo podía sentir gratitud hacia ese hombre. Con el tiempo, logré verlo en persona. No de cerca, porque no era alguien accesible, pero sí desde la distancia, cuando caminaba por las calles. Había algo en el que me detenía siempre, esa mirada vacía, un abismo silencioso en el que parecía que nada podía tocarlo. Era aterrador, y al mismo tiempo, fascinante. Lo que aumentó todo fue descubrir que, a veces, jugaba con los niños del vecindario. Era extraño verlo así, un hombre que parecía tallado en hielo, fingiendo perder una batalla contra un grupo de pequeños que lo golpeaban con palos de madera y carcajadas. Y, sin embargo, lo hacía. Se dejaba caer en el barro, exagerando un gesto de derrota. Yo observaba desde lejos, como siempre. Hasta que un día, sin saber por qué,
mis pies se movieron por su cuenta. Crucé la calle y me acerqué al cuerpo caído de él. Extendí mis pequeñas manos hacia él, insegura, temblando. Y él, aceptó mi ayuda. Sus dedos se cerraron sobre los míos con una fuerza suave, contenida. Se levantó sin esfuerzo, pero como si me estuviera permitiendo a mí ser la razón de su movimiento. Desde ese momento, supe lo que sentía. No era simple gratitud. Era admiración. La pura, inocente y ardiente admiración de una niña que observaba a su héroe. Y yo estaba dispuesta a compartir su escenario. Actualidad, 17 de octubre de 2041. Las manos me ardían. El retroceso del fusil se había vuelto un martilleo constante contra mis brazos, hasta el punto en que ya ni siquiera sentía los músculos, solo un dolor uniforme que se mezclaba con la pólvora en mi garganta. El aire estaba cubierto de humo y gritos. Desde la muralla norte, la línea de fuego no se detenía, ráfagas, disparos sueltos, explosiones improvisadas que hacían vibrar la madera bajo mis botas. A lo lejos, en el horizonte abierto, se veía cómo la marea de infectados seguía avanzando, una masa oscura y tambaleante que parecía no terminar nunca. Apreté los dientes, apunté hacia abajo y disparé de nuevo. El cráneo de un corredor explotó en una lluvia de hueso y sangre. Otro cayó detrás, tropezando con su propio cadáver, y 3 más pasaron por encima, chillando como bestias de mente. Mi cargador cayó al suelo y con manos temblorosas encajé otro. Cada bala que salía de mi fusil era un segundo menos de vida en ese enjambre que quería tragarse Jackson entero. La radio en mi cinturón crujió, y en medio de la estática, su voz. Fría, serena. Reconocible. Aquí sur. Más de 600, dijo Kiyotaka. Ni una pizca de emoción, solo la verdad desnuda. La muralla cederá. Prepárense. Mis dedos se quedaron congelados un instante sobre el gatillo. 600. No era una estampida, era un puto ejército. Son demasiados, joder, chilló alguien a mi lado, con la cara cubierta de sudor y mugre. El caos se multiplicó. Los disparos se volvieron desordenados, algunos hombres tiraban las granadas demasiado cerca, las explosiones hacían volar a los infectados junto con los nuestros. La muralla temblaba con cada impacto, con cada oleada de cuerpos podridos que se amontonaban contra la madera, tratando de trepar, escalando sobre montañas de cadáveres frescos. Disparé otra vez. Y otra. Y otra. Cada vez más rápido, cada vez con menos precisión, hasta que un chasqueador saltó lo suficientemente alto para que lo viera de cerca. Su boca se abrió en 2 direcciones imposibles, los dientes cubiertos de sangre seca. Apunté directo y reventé su cabeza antes de que tocara la baranda. El olor era insoportable. Carne quemada, sangre, vísceras desparramadas. Las torres de vigilancia ya no eran puntos de control, eran hornos, con hombres que gritaban y ardían por las molotov que no alcanzaron su objetivo. Apreté la radio, mi voz quebrándose. Aquí norte. Repito, norte. La línea está cediendo. La estática fue la única respuesta durante unos segundos. Y entonces, la voz de Kiyotaka volvió. Resiste. Nada más. 2 sílabas. Como si fueran suficientes para sostener una muralla entera. Miré hacia abajo. Montañas de cadáveres se alzaban contra la madera, escalones sangrientos para los que venían detrás. Cada disparo que dábamos no detenía la ola, solo la alimentaba. Y sin embargo, no podía parar. Vamos, carajo, grité, con un hilo de voz que ni reconocí como mío. Y volví a disparar. Los disparos, los alaridos, el olor a pólvora quemada, todo era una sinfonía de muerte que se repetía sin cesar. Pero entre los disparos, entre el rugido de la sangre caliente cayendo a la tierra, otro sonido se filtró. Un grito. No desde la muralla. No desde afuera. Desde adentro. Giré bruscamente la cabeza. Y lo escuché de nuevo, gritos desesperados, voces que se quebraban pidiendo ayuda. Después, un estruendo seco, como puertas reventadas. Luego, los pasos. Pesados. Torpes. Erráticos. El corazón se me hundió en el pecho. Han entrado, susurré, apenas audible. Los ojos de los que estaban conmigo se abrieron como platos,
y el pánico estuvo a nada de estallar. Ya no estamos defendiendo muralla, ahora peleamos en casa. El eco de mi voz retumbó más fuerte que los disparos. Algunos dudaron, otros temblaban, pero mis manos no dejaron espacio a vacilaciones, señalé con el fusil hacia las escaleras, marcando la bajada. Vamos, vamos, vamos. Las botas repiquetearon en la madera mientras mi pelotón descendía en estampida, cargando armas, cuchillos, lo que tuvieran. Yo iba al frente, la adrenalina borrando el miedo. Al pisar el suelo, lo vi, la plaza interior ya era un infierno. Casas incendiadas, vidrios destrozados, sangre fresca marcando paredes y suelos. Los infectados habían irrumpido como un torrente de carne podrida. Los chasqueadores, con su chillido espantoso, partían cráneos como si fueran frutas. Un niño que corrió de un refugio lloraba en la esquina, y un infectado corrió hacia él. Mi fusil habló antes que yo pensara. La cabeza del monstruo se abrió como una granada podrida, y el niño se desvaneció entre los brazos de una mujer que lo arrastró. «Aguanten la línea aquí», grité, señalando el callejón que llevaba a la plaza central. Nos desplegamos en segundos. Algunos se atrincheraron detrás de carretas volcadas, otros montaron posiciones improvisadas en ventanas bajas. Yo me lancé hacia la primera fila, clavando la culata del fusil en la cara de un infectado que se me echó encima. El crujido de su cráneo se mezcló con mis propios jadeos. Disparé a quemarropa contra otro, el fogonazo iluminando la sangre que me salpicó de lleno en la cara. Jackson ya no estaba resistiendo. Jackson estaba sangrando. Y yo, Akira Kashi, tenía que impedir que muriera. Y en medio de ese vacío, lo vi. A través del humo, más allá de una carretilla incendiada, Kiyotaka cortaba el caos como si fuera una coreografía ensayada. No era solo disparar, era anticipación, no era solo acercarse, era seleccionar el instante exacto en que la vida del otro terminaba. Golpeaba con la precisión de quien conoce la estructura humana, disparaba con la cadencia de quien no desperdicia balas, clavaba el puñal sin ruido cuando el silencio era más efectivo que la bala. Un corredor saltó por encima de la barandilla, antes de que tocara el suelo, él ya había hecho 2 pasos, un giro, y la culata de su rifle lo había recibido en el pecho. Un chasqueador lanzó su grito abrasador, una ráfaga suya lo convirtió en un montón de polvo oscuro que la lluvia de ceniza no tardaría en cubrir. Un tipo se abalanzó desde un pasillo lateral, con la boca llena de dientes podridos, Kiyotaka lo atrapó con la mano libre, lo clavó contra el suelo y, con la otra, hundió el filo entre costillas y madera. Todo era frío, limpio, sin aristas emocionales. Magistral. Horrible. Perfecto. Sentí algo que no había sentido desde niña, asombro puro. No era la exaltación de la sangre, sino la reverencia por la forma. Era como observar a un escultor que, con cada golpe, revela una figura que llevaba tiempo atrapada en la piedra. Sus movimientos no desperdician nada, ni fuerza, ni tiempo, ni ruido. Parecía moverse por debajo del pulso de la batalla, como si la guerra fuera otra cosa para él, un ejercicio matemático donde la variable era el cuerpo enemigo. Por un instante, la envidia se mezcló con el orgullo. ¿Cómo alguien podía ser tan efectivo? ¿Cómo alguien podía convertir el acto de quitar vidas en una especie de neutralidad que casi rozaba lo ceremonial? La respuesta me golpeó con la fuerza de una ola, porque él no cargaba con la misma culpa que yo, porque, para él, esto era el resultado lógico de una capacitación, no una afrenta personal. A nuestro alrededor, el mundo parecía estar todo en venta, un grito, una botella estallando, la madera de una puerta arrancada por manos que solo conocían morder. Le lancé una mirada fugaz, sus ojos, en ese momento, no estaban vacíos, sino calculadores, concentrados en la siguiente variable. Sus ojos, fríos, alcanzaron a invadir los míos, y en un instante, yo tuve miedo. Supe que en este momento, no sería el final, pero lo sentí así. Supe que ganaríamos sin importar qué. Pero no pude evitar sentir la incertidumbre de una niña que ve cómo su héroe se mantiene a pesar de todo. Este era el final. El final de sus emociones. Fin de la historia. Si esta historia te gustó, apóyala con un like pulgares hacia arriba. Compártela con alguien que ame este universo espadas cruzadas. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos.
Aquí encontrarás historias nuevas, líneas temporales alternativas y decisiones que nunca verás en la obra original. Activa la campana para que el destino no te deje atrás. Porque lo que viene, cambia todo.